conferencia se llama Software libre para una sociedad libre. Es la introducción al software libre y la liberación del ciberespacio. Pero antes de ir de lleno a la charla, esta es una charla tipo TED. Si han visto las charlas del TED, son menos de 15 minutos, entonces va a ser muy breve, pero va a ser muy graciosa. Esta charla la dio hace un año el fundador del software libre, Richard Stallman, con motivo de la liberación del ciberespacio, por eso tiene ese título. Richard Stallman fue quien inició el movimiento del software libre en 1983 y ha continuado con su trabajo desde entonces, ya son más de 30 años. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar sobre el ciberespacio? La computación se ha convertido en algo tan importante en nuestros días que para muchos es desconocida. Últimamente, la computación ha llegado a ser de consumo. Todas las personas tienen celulares, tienen computadoras y lo usan en su vida diaria. Ya no puedes imaginarte una vida sin computadoras. Ese es el ciberespacio. El ciberespacio es todo lo que no podemos tocar. Es la información que está en Internet sobre nosotros, sobre nuestra vida. Todo lo que circula en Internet, todo lo que almacenamos en la computadora. Eso es el ciberespacio. Y en esta charla vamos a hablar del primer paso para liberarnos hacia el ciberespacio. Para hablar de cómo las empresas nos controlan, cómo dejar de ser una víctima, cuáles son las implicaciones de usar software libre privativo y cómo podemos hacer la diferencia. Esta charla es original en inglés. Yo hice la traducción, hice algunas ligeras adaptaciones culturales para presentárselas y lo voy a intentar hacer lo más fiel posible al mensaje que da Richard Stallman. Entonces, sin más, bueno, ¿quién controla tu computadora? ¿Eres tú? ¿O es en realidad una gran compañía quien la está controlando? ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina universal que hará la computación que quieras que haga, porque le diste un programa que le dice qué hacer. La computadora solamente sabe sacar una instrucción y ejecutarla. Sacar otra instrucción y ejecutarla. Es el programa quien tiene las instrucciones. Escribiendo el programa correcto, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. ¿A quién obedece tu computadora? Podrías pensar que está siguiendo tus instrucciones, cuando en realidad estás siguiendo las instrucciones de alguien más antes que tú, y tú solamente puedes hacer tanto como esa empresa te lo permita. Con software solo hay dos posibilidades: o es el usuario quien controla el programa, o es el programa quien controla a los usuarios. Es inevitable la una o la otra. Así que para que sea el usuario quien controla el programa, necesita las 4 libertades esenciales. Esa es la definición de software libre. El software libre respeta la libertad del usuario y su comunidad. Cuando decimos libre, no nos referimos a que sea gratis. No es una cuestión de precio. Estamos preocupados por tu libertad. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como tú quieras, con cualquier propósito. La libertad 1 es la libertad para estudiar el código fuente y modificarlo. Así hace la computación que tú quieres. Pero, ¿qué es el código fuente? Un programa comúnmente tiene dos formas. Está el código fuente, que es lo que puedes leer y entender si conoces el lenguaje de programación. Es el código fuente lo que los programadores escriben y cambian para que hagan la computación que requieren. Y está el ejecutable, que es un montón de números que ni siquiera un programador puede saber lo que hace. Si lo único que tienes es el ejecutable, es un terrible dolor de cabeza adivinar qué hace el programa y mucho más difícil cambiarlo. Así que para que realmente tengas la posibilidad de estudiar y cambiar el programa, necesitas el código fuente. Es un requerimiento. Con estas dos libertades, cada usuario por separado puede estudiar el programa y cambiarlo. Eso es control individual. Pero ¿qué pasa si no eres programador? Miras el código fuente y no lo entiendes. El control individual no es suficiente.
necesitamos control colectivo, lo cual permite que un grupo de personas se reúna libremente para adaptar el programa y hacer la computación que requieren. Este grupo, no todos son programadores, son de hecho ellos quienes escriben los cambios, pero lo hacen como parte de un grupo para lo que el grupo necesita. Este grupo no tiene que ser todo el mundo. Cada grupo puede usar este programa para su distinto propósito. Todos son libres de hacer esto. El control colectivo requiere dos libertades más. La libertad 2 es la libertad para redistribuir copias exactas de tus programas. Puedes hacer la copia, regalarla o venderla si quieres. La libertad 3 es similar, pero es para las versiones modificadas de tus programas. Puedes hacer la copia, regalarla o venderla si quieres. Si tienes estas 4 libertades, entonces es software libre. El usuario controla el programa. Pero si una de estas falta, el usuario no controla el programa. Al contrario, el programa controla a los usuarios y el desarrollador controla el programa. Significa que este programa es un injusto instrumento de poder del desarrollador sobre sus usuarios. Significa que el usuario no tiene libertad, el cual debemos desechar. Cuando usas software propietario, ¿qué pasa? A veces el programa espía al usuario, a veces rastrea al usuario, a veces restringe y limita lo que el usuario quiere hacer, a veces obliga al usuario, a veces borra libros remotamente, como hizo Amazon con 1984 de George Orwell. A veces obliga al usuario a instalar actualizaciones perjudiciales, amenazándole con quitarle otras funcionalidades si no lo hace, como hizo Sony. A veces puede hacer cambios a la fuerza en el software, como hace Microsoft con Windows, a través de la puerta trasera universal. A veces puede perjudicar al usuario, como hace Microsoft con Windows, cuando le dice a la agencia de seguridad en Estados Unidos sobre errores en Windows. Así ellos pueden atacar a las computadoras de los usuarios. Básicamente lo que obtienes cuando usas software propietario es que el dueño tiene el control sobre el usuario y utiliza como ventaja este poder para instalar las diferentes funcionalidades malvadas que lastiman al usuario. Pero ellos pueden generar muchas ganancias manteniendo el control de los usuarios, lo cual no los hace ni un poco menos malvados. Pero ellos no tienen vergüenza de esto. Hacen conferencias en las que muestran las últimas novedades de cómo pueden controlar a los usuarios, de cómo obtienen el poder que ahora tienen. Cuando usas software propietario, el cual es la mayoría, estarías usando malware propietario. Eso es software que te daña. Es software para los ingenuos. ¿Cómo dejar de ser una víctima? Antiguamente tenías que dejar de usar computadoras, pero ya no. Ahora puedes venir y unirte a nuestro mundo libre que hemos desarrollado. En 1983, Richard Stallman anunció que desarrollaría el primer sistema operativo completamente libre llamado Nuke. En 1992 lo teníamos casi terminado, pero faltaba una pieza, el kernel. Linus Torvalds en ese año anunció que liberaría su kernel, Linux. Fue entonces cuando el último hueco fue llenado y nos dio el primer sistema operativo completo que arrancaría en una PC, New Linux. Desafortunadamente, alcanzar la libertad en algún punto no nos garantiza mantenerla. Hay más de 1000 variantes distintas de New Linux, llamadas distribuciones. Muy pocas de ellas son software libre. La mayoría tienen software no libre agregado, porque quienes las mantienen no están preocupados por la libertad. Agregan software no libre a costa de la libertad. Lo hacen por comodidad. Así que tienes que asegurarte que es una distro libre. Mantener tu libertad puede requerir grandes sacrificios, algunos tan grandes como la batalla del 5 de mayo. Afortunadamente para nuestra campaña, suelen ser pequeños sacrificios que cualquiera con un poco de madurez puede hacer. Por ejemplo, quieres aplicaciones, pero algunas de ellas no son libres. Si
quieres mantener tu libertad, tienes que hacerlo sin ellas. Podrían haber algunos sacrificios, podrían haber algunos inconvenientes por los que tendrías que atravesar por el bien de tu libertad. Muchos sitios web envían programas no libres a los navegadores de los usuarios, escritos en JavaScript. Si no quieres ejecutar estos programas, necesitas instalar LibreJS, quien mantiene fuera, evita el JavaScript no libre. Algunos servidores se ofrecerán a hacer tu computación. Dicen, envíanos todos tus datos. Obviamente es para ingenuos. Entonces, el servidor hace el cómputo y te envía los resultados de regreso. Pero no se supone que sepas lo que está pasando porque es una nube y no puedes ver. Bueno, pues deberías. Es servicio como sustituto del software y te quita el control de tu computación. Una gran parte de servidores web en el mundo corre GNU Linux y otro software libre. Pero creo que las computadoras donde deberían haber libertad son tus computadoras, no las computadoras de compañías. Ellas merecen libertad también, pero por encima de todo son las personas quienes merecen libertad. Necesitamos avanzar y para ello necesitamos cruzar algunos obstáculos. Uno de ellos es que las grandes compañías generan muchos beneficios manteniendo el control de los usuarios. No quieren dejarnos avanzar, necesitamos superar su oposición. Otro obstáculo es que los principales medios de comunicación no dicen software libre. Tienen un término que utilizan para evitar las cuestiones éticas. Ellos dicen open source o código abierto, donde los activistas del software libre dicen, esta es una cuestión del bien y el mal. Los usuarios merecen libertad, demandamos libertad. Los activistas del código abierto no quieren decir esto. En vez, ellos dicen, dejen a los usuarios estudiar y redistribuir el código. Ellos mejorarán el programa, resolverán errores. Puede ser cierto, pero es un tema de menor importancia. Si quieres mantener tu libertad, tenemos que hablar sobre libertad. Así que di software libre y estarás ayudándonos cada vez. Otro obstáculo es que en las escuelas, la mayoría de las escuelas enseñan software no libre, lo cual es básicamente como enseñar a fumar tabaco a los niños. Implantar dependencia es lo contrario a lo que las escuelas deberían hacer. Otra razón para hacer esto es que las escuelas deberían formar ciudadanos para vivir en una fuerte, cooperativa, independiente, capaz y libre sociedad. Significa enseñar software libre en las escuelas. Otra razón para hacer esto por la educación es que algunos niños quieren ser programadores, son curiosos, quieren saber cómo funcionan los programas. Donde el usuario de software libre puede entenderlo, el usuario de software no libre no puede aprender nada porque el conocimiento en el programa no libre es negado a los estudiantes. Así que para mantener el espíritu de la educación necesitan enseñar, necesitan asegurarse en las escuelas que su software libre es libre. Pero hay todavía una razón mayor para hacer esto. Las escuelas deben enseñar el espíritu de la buena voluntad, el hábito de ayudar a otros. El profesor debería decir, si traes software libre a clase, al igual que si traes galletas a clase, debes compartirlas con todos. No puedes quedártelas para ti solo. Tienes que compartir el código fuente. Así, todos pueden aprender. Así que no traigas software propietario a esta clase. La escuela debe poner un buen ejemplo siguiendo su propia regla. Trae solo software libre a clase, excepto si es para un ejercicio de ingeniería inversa. Otro obstáculo es que hay hardware del que no sabemos cómo escribir software libre porque no sabemos cómo usar el hardware. Es impresionante, es increíble. Quieren vendernos el producto, pero no nos dicen cómo usarlo. Dicen, aquí tienes un programa no libre que puedes usar. Ejecútalo y cállate, no nos molestes. ¿Cómo podemos saber cómo funciona el hardware con la ingeniería inversa? Necesitas estudiar todos esos unos y ceros para averiguar qué es lo que realmente hacen. Entonces, anotarlo, así otra persona puede escribir el software libre para él.
Es un trabajo duro, pero puede hacerse. Si quieres hacer una gran contribución técnica, esto es lo que deberías hacer. Cada nueva actividad, área en nuestra vida, trae consigo nuevos derechos humanos que son necesarios. Los derechos humanos dependen unos de otros. Si perdemos uno, se hace más difícil conservar los otros. Hoy en día la computación es tan importante en nuestras vidas que el software libre es parte de los derechos humanos que la sociedad debe establecer y proteger. Así que, ¿cómo puedes ayudar? Escribe software libre. Organiza campañas para militar y persuadir a los gobiernos y a las escuelas a cambiarse al software libre. Ayuda a otras personas a mudarse al software libre y ayúdales a instalarlo. Di software libre y comparte las ideas filosóficas. Mudarse al software libre es el primer paso hacia la liberación del ciberespacio. Pero claro, también tenemos Internet. Necesitamos otros derechos ahí. Y ponerle fin de una vez por todas a la vigilancia de las personas en general. Bueno, esta fue la charla de Richard Stallman. Es para un público muy amplio, no tienen que ser programadores. Empezamos hablando sobre qué era una computadora y por qué es tan importante en nuestra sociedad. No se trata de qué usamos. Si Windows fuera libre, no habría problema. Si Mac fuera libre, no habría problema. Estamos preocupados porque tengas tú el control sobre el programa, no una gran empresa. De eso se trata todo. Y ahora puedo contestar algunas preguntas si alguno quiere hacer. Si tiene alguna duda. Vale. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿están seguros? Porque hay muchos malentendidos sobre qué es realmente el software libre. Y si tienen alguna duda, realmente me gustaría que la resolvieran ahora. Bueno, si no es así, yo soy Ángel Alvarado, llevo usando software libre o parte de software libre desde hace 8 años. Todavía no uso completamente software libre porque es muy difícil, sobre todo en una universidad que enseña software no libre, que los profesores son muy estrictos, que no te dejan usar otras tecnologías. He conseguido sobrevivir sin instalar Windows, pero aún así soy obligado a usar programas no libres, como MATLAB, otras tecnologías que controlan. Pero el punto es que empieces a hacerlo ahora. Si usas un programa no libre, tal vez Office, que es simplemente texto, puedes cambiarte a LibreOffice. Si usas un navegador propietario, si usaste alguna vez Internet Explorer, si usas Chrome tal vez, puedes cambiarte a alguna alternativa libre y empezar a liberarte. Tal vez puedes usar Firefox, tal vez puedes usar Chromium, que es la versión libre de Chrome, y eventualmente usar otras aplicaciones libres. Y tal vez cuando estés más acostumbrado y puedas tener la sensación de lo que es usar software libre, de cuáles son las ventajas, de cuáles son las comodidades, te sientas con la libertad de dar el siguiente paso a una distribución de GNU Linux. Entonces, por favor, digan siempre software libre y estarán ayudándonos. Desde ahí puedes hacer el cambio. Compartan las ideas filosóficas, háblenles a otros de por qué es importante que luchen por la libertad en el ciberespacio. Esa es la idea de estas charlas. Este evento de FLISOL es bueno, pero incluso los organizadores no tienen la idea clara sobre qué es el software libre. Si ven el póster, hay un Tux de Linux. Software libre no tiene que ver con eso. Es más que eso. Está por encima de todo. La libertad está por encima de Linux. Está por encima de GNU tal vez. Hablamos aquí de software libre, de luchar por nuestros derechos. Yo creo que Richard Stallman es de esas personas que no son reconocidas en su tiempo, tal vez como Da Vinci. Fue hasta siglos después que fue reconocido. Newton, que la iglesia no
bueno, lo trató de ignorante, tal vez no tengo la palabra correcta, pero no fue reconocido en su momento. Fue siglos después que la historia le dio la razón. Vivimos en una época en la que todavía podemos ver a Richard Stallman y podemos enviarle correos y nos contesta. Él contesta todos los correos. Entonces, si no les resuelvo sus dudas, él también puede resolvérselas y habla español. Entonces, pueden aprovechar. Luis, ¿tenías una pregunta para mí? Sí, bueno, me vino esa cuestión de que se puede hacer donaciones. ¿Es sencillo acceder a este intercambio monetario con ellos? Bueno, la Fundación del Software Libre creo que acepta pagos, transferencias de tarjeta de crédito. No creo que use PayPal, pero sí puede ser. Apenas hubo una campaña reciente para luchar por, no sé, tenían problemas con una empresa que quería quitarles el nombre de NOM, era Grupo, y sí aceptan donaciones. Pero si no eres una empresa que puedes hacer una gran donación, simplemente diciendo software libre puedes ayudar mucho. Comparte las ideas filosóficas, ayuda a que los otros se enteren de por qué es importante esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto conmigo, ese es mi email. Estaré feliz de recibir invitaciones para otras conferencias como esta, en escuelas, en grupos aislados, tal vez en su casa, tal vez en su escuela, tal vez en alguna empresa. Es importante que esto siga hablando. Y gracias por ver asistir.